Bueno, voy a hablar sobre el hueso coxal. Tenemos la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior, la eminencia iliopúbica, el surco obturador, el ángulo del pubis, la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, la escrotadoria asiática y la parte del foramen obturador. En su otra parte tenemos la espina ilíaca, tenemos el foramen nutrido, la fosa ilíaca, tenemos la cresta ilíaca, las tuberosidades, tenemos también el foramen obturador, tenemos la eminencia iliopúbica, tenemos el surco obturador y la cresta pectínea. Ya ahí también tenemos el cuerpo del isquion, la espina ciática y la escotadura del ciático menor. Una de sus funciones es forma la pelvis ósea, soporta y transmite el peso del tronco hacia los miembros inferiores y protege los órganos pélvicos. También tenemos la que se articula con el sacro mediante la articulación sacroiliaca con el fémur y el acetábulo del hueso coxal. Tenemos el contralateral y la sínfisis del pubis. Importancia: la fractura del hueso coxal suelen asociarse a traumatismos de alta energía y pueden comprometer vasos sanguíneos o nervios. De ahí tenemos el fémur. El fémur es un hueso que va a contener el trocante mayor. Vamos a tener también la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el trocante menor, la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Cóndilo medial, tenemos el cóndilo lateral, tenemos la tróclea femoral y también tenemos la parte de la fosa supratroclear. Acá tenemos la cabeza del fémur, el trocante mayor, tenemos la fosita de la cabeza femoral, el cuello del fémur, el trocante menor, la tuberosidad glútea, la biomedial de la línea áspera, foramen nútreo y la diáfisis, la línea áspera y las líneas supracondiliares mediales. Después vamos a tener su función. Es un hueso largo y persistente del cuerpo y soporta el peso corporal y permite la locomoción y sirve para la inserción de varios números o músculos del miembro inferior. También se articula con la superominante del acetábulo del hueso coxal para formar la articulación de la cadera e informalmente con la tibia y la rótula para formar la articulación de la rodilla. Importancia clínica: la fractura del fémur puede causar hemorragia importante y la discapacidad funcional. De ahí tenemos la rótula. La rótula, vamos a tener la base, la inserción del cuádriceps, la cara anterior, borde lateral, vértice, inserción del ligamento rotuliano, carilla articular medial y borde medial, vértice, base, carilla articular y borde lateral. Una de sus funciones es que protege la articulación de la rodilla y aumenta la eficacia del músculo del cuádriceps durante la extensión de la pierna. La relación se articula con el fémur y se encuentra incluida en el tendón del cuádriceps que continúa inferiormente con el ligamento patelar que se inserta en la tibia. Ahí tenemos tibia y a través de la rama C1. En su parte de la irrigación vamos a tener la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Ya vamos a tener el esternocleidomastoideo, que va a ser la cabeza, como su origen, la cabeza externa de la cara anterior del manubrio del esternón y la cabeza articular del tercio medial de la clavícula. En la parte de la inserción vamos a tener el proceso mastoideo del hueso temporal y la porción lateral de la línea nucal superior. Como inervación, vamos a tener el nervio accesorio 11 y ramas ventrales del C2 a la C3. Vamos a tener la arteria occipital o la arteria cervical superficial, la arteria tiroidea superior. Listo. Vamos a tener también la parte... No, esta no es... Ya. Vamos a tener la parte del pectoral. Ya, las partes del pectoral va a estar ubicada como origen en la parte mitad o media de la clavícula y el esternón del cartílago costales de las costillas 1 y 6. Vamos a tener una aponeurosis del oblicuo externo. Como su inserción va a estar la cresta del tubérculo mayor del húmero, labio lateral del surco intertubercular. Vamos a tener inervación de los nervios pectorales medial y lateral. Como irrigación vamos a tener la arteria torácica lateral y las arterias perforantes de la arteria torácica interna. El dorsal ancho, vamos a tener la apófisis espinosa de la T7 a la L5, vamos a tener una fascia tóraco-lumbar, vamos a tener una cresta ilíaca, vamos a tener las costillas 9 y 12 como su origen. Vamos a tener en su inserción el suelo del surco intertubercular del húmero y su inervación va a ser el nervio C6 a la C8. Vamos a tener también la parte de la irrigación como la arteria toracodorsal y vamos a tener las arterias lumbares. En el pectoral menor vamos a tener la costilla 3 y 5,
Ya como su origen, como su inserción vamos a tener la apófisis coracoides y como su irrigación vamos a tener el nervio pectoral medial de la C8 a la T1. Vamos a tener la arteria torácica lateral y la arteria torácico-acromial. ¿Ya? Después vamos a tener también el subclavio. La costilla en su extremo lateral cerca del cartílago y su cara inferior de la clavícula en su tercio medio. Vamos a tener su inervación como de la C5 a la C6, que va a estar en el nervio subclavio. Y como su irrigación vamos a tener la arteria torácica superior. Listo. Aquí vamos a tener el bíceps braquial. Ya, su origen vamos a tener la cabeza larga. Vamos a tener la cabeza larga y la cabeza corta de la apófisis coracoides de la escápula. Y su inserción vamos a tener la tuberosidad del radio y la ponerosis bicipital. En su inervación vamos a tener el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Vamos a tener también el músculo braquial, que su origen va a ser la cara anterior y la cara lateral del húmero distal. Su inserción va a estar en la tuberosidad del cúbito y la apófisis de la coronoides. En su inervación vamos a tener el nervio músculo cutáneo de la C5 a la C6 y la rama del nervio radial de la C7. La irrigación va a irrigar la arteria braquial profunda y la arteria colateral cubital. Vamos a tener el coraco braquial, ya apófisis coracoides de la escápula como su origen. Su inserción va a estar del tercio medio de la cara medial. Vamos a tener su inervación como el nervio músculo cutáneo, la arteria braquial y la arteria braquial profunda. Como vamos a tener también el otro músculo pronador redondo. Vamos a tener como su origen el epicóndilo medial del húmero, la apófisis coronoides del cúbito. Vamos a tener también como su inserción la cara lateral del radio del tercio medio, como su inervación el nervio mediano de la C6 a la C7 y su inserción la arteria cubital o arteria interósea anterior. Vamos a tener también el músculo flexor radial, que va a estar de la parte del epicóndilo medial del húmero, su inserción base del segundo metacarpiano, su inervación nervio mediano de la C6 a la C7 y su irrigación la arteria radial o arteria interósea anterior. Vamos a tener también el palmar largo, que como su origen nos va a dar el epicóndilo medial del húmero y la inserción vamos a tener la apeoneurosis, que sería la parte del palmar, del palmar. También tenemos como su inervación el nervio mediano C7 a la C8 y también tenemos la arteria ulnar o cubital, ya como su irrigación. Otro músculo vamos a tener también el aconio, ya el aconio. Vamos a tener como su origen el epicóndilo lateral del húmero, la cara lateral del olecano y su porción próxima de la cara posterior del cúbito. Como su inervación, vamos a tener el nervio radial de la C7 a la T1 y como su irrigación la arteria recurrente radial posterior. Vamos a tener también el braquial posterior, que estaría en la cara posterior del húmero por debajo del surco del nervio radial, como su origen. Y como su inserción, la tuberosidad del cúbito y la fascia del antebrazo. Como su inervación, el nervio radial, que puede recibir una rama del nervio interóseo posterior. Vamos a tener las arterias braquiales profundas y la arteria interósea posterior. Vamos a tener también los supinadores. El supinador, el epicóndilo lateral del húmero, el ligamento colateral radial y la cara lateral anterior del posterior del radio del proximal. Como su inervación, vamos a tener el nervio radial de la C6 a la C7, que es una rama profunda, y el nervio interóseo posterior. Como su irrigación, vamos a tener a la arteria recurrente radial posterior y la arteria interósea posterior. Vamos a tener también los músculos flexores, como estamos viendo aquí. Ahora vamos a los músculos. Estos ya vimos. Listo. Vamos a los músculos de la mano. Ya. Vamos a los músculos de la mano. Vamos a tener el abductor corto del pulgar,
que va a estar su origen, que sería su origen retináculo flexor del tubérculo del escafoides y del trapecio. Su inserción va a estar al lado del lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación va a ser el nervio mediano del ramo recurrente o la rama del C8 a la T1. Su irrigación va a ser el arco palmar y la rama palmar del nervio mediano. ¿Listo? Vamos a tener también el oponente del pulgar. Su origen va a ser el retináculo flexor. Vamos a tener su inserción en la cara lateral del primer metacarpiano. Su inervación va a ser el nervio mediano de la C8 a la T1 igual. De la irrigación vamos a tener el arco palmar superficial y la rama palmar del nervio mediano. Acción principal vamos a hacer la oposición del pulgar. ¿Ya? Vamos a tener el flexor corto. La parte del origen sería la cabeza superficial del retináculo flexor, la cabeza profunda o trapecio o trapezoide. Vamos a tener su inserción que va a estar en la parte del lado radial de la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación va a ser el nervio mediano que va a estar de la C8 a la T1. Vamos a tener el arco palmar superficial y la rama palmar del nervio mediano. Vamos a tener también la parte de qué es lo que hace esta parte del músculo. Va a ser flexión del pulgar y ayuda a la oposición del dedo pulgar, ¿ya? Vamos a tener también el abductor del meñique. Como su origen va a estar el hueso pisiforme y como su inserción vamos a tener el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Vamos a tener el nervio cubital, ya como su inervación, y como su irrigación vamos a tener a las arterias metacarpianas palmares. Vamos a tener el flexor del corto del meñique, que sería su origen, el hueso gancho del hueso amato, que también tenemos la parte de su inserción, que sería el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Vamos a tener su inervación en el nervio cubital, vamos a tener su irrigación en las arterias metacarpianas. Los interosos dorsales. Vamos a tener como su origen las caras adyacentes de los metacarpianos y como su inserción bases de las falanges proximales de los dedos del índice y medio anular. Y vamos a tener también el nervio cubital de la rama profunda que sería de la C8 a la T1. Tenemos el arco palmar como irrigación y también las arterias metacarpianas. Vamos a los músculos del cuádriceps femoral. ¿Ya? Listo. Tenemos el recto femoral. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Cuánto vamos? Tenemos el recto femoral. El recto femoral vamos a tener su origen en la espina ilíaca anterior, borde superior del acetábulo. Su inserción va a estar en la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano de la tuberosidad. Su inervación, vamos a tener el nervio femoral. Su irrigación vamos a tener la arteria femoral profunda y la arteria femoral. Vamos a tener también el músculo del vasto lateral, que su origen va a ser el trocante mayor y el labio lateral de la línea áspera del fémur. Su inserción va a estar en la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano o la tuberosidad tibial. Su inervación vamos a tener el nervio femoral de la L2 a la L4 y su irrigación va a estar la arteria femoral profunda. Tenemos el vasto medial. Vamos a tener como su origen la línea intertrocantérica, el labio medial de la línea áspera del fémur. Su inserción va a estar en la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano de la tuberosidad. Su inervación va a estar de la L2 a la L4 con el nervio femoral. La irrigación vamos a estar con la arteria femoral profunda de la rama medial de la circunfleja. Tenemos el vasto intermedio, caras anterior y lateral del cuerpo del fémur. Base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano de la tuberosidad tibial. Vamos a tener el nervio femoral de la L2 a la L4 y la arteria femoral profunda, ¿ya? Como su irrigación. Los músculos de la pierna. Vamos a tener el tibial anterior, que su origen va a estar el cóndilo lateral y la cara lateral superior de la tibia, y también la membrana interósea. Vamos a tener su inserción como la cara medial y planta del cuneiforme medial de la base del primer metatarsiano. Su inervación va a estar en el nervio peroneo profundo de la L4 a la L5. Vamos a tener el extensor largo de los dedos, que como su origen vamos a tener el cóndilo lateral de la tibia, cara anterior de la fíbula y la membrana interósea. Su inserción vamos a tener las expansiones dorsales de los dedos del 2 al 5 de los dedos laterales, y su inervación va a estar del nervio peroneo profundo del L5 a la S1.
Vamos a tener el peroneo tercero fibular, que sería su origen en la cara anterior o inferior de la fíbula, y la membrana interósea. Vamos a tener el dorso de la base del quinto metatarsiano, y como su inervación vamos a tener el nervio peroneo profundo de la L5 a la S1. Vamos a tener también los músculos de la pierna de su parte o su región posterior, que sería el gastrocnemium, que va a estar su origen en la cabeza medial de la cara posterior del cóndilo femoral, o medial de la cabeza lateral, cara posterior del cóndilo femoral. Su inserción va a estar en la cara posterior del calcáneo a través del tendón del Aquiles. Y vamos a tener también su inervación, que va a estar el nervio tibial de la S1 a la S2. Su irrigación va a estar en la arteria poplitea y las arterias tibiales anterior y posterior. Vamos a tener también el sóleo, cabeza del peroné, de la línea del sóleo como origen. Y vamos a tener también la parte de la incisión, que sería la cara posterior del calcáneo a través del tendón de Aquiles. Su inervación va a ser el nervio tibial, que va de la S1 a la S2. Y sus arterias o su irrigación va a estar la arteria poplitea y la arteria tibial posterior. Plantar delgado. La línea supracondilia lateral del fémur va a estar también la cara posterior del calcáneo como su inserción, y vamos a tener su inervación como el nervio tibial de la S1 a la S2. El popliteo. En su origen va a estar la cara posterior de la tibia y por debajo de la línea del sóleo. Su inserción, vamos a tener la base de los falanges distales de los dedos del 2 al 5. Nervio tibial del S2 al S3. Vamos a tener también como su irrigación la arteria tibial posterior. ¿Ya? Tenemos también el tibial posterior, la membrana interósea como la parte de su origen. Y vamos a tener su inserción en la tuberosidad del navicular o cuneiforme medial lateral. Su nervio tibial va a estar de la L4 a la L5, y la arteria que nos va a irrigar va a ser la arteria tibial posterior. Vamos a tener también el flexor largo del hallux o del dedo gordo del pie. Vamos a tener también la cara posterior de la fíbula como su origen o la membrana interósea. Vamos a tener la parte de la base de la falange distal del hallux como su inserción. Su inervación va a estar con el nervio tibial del S2 a la S3, y su arteria tibial posterior va a estar irrigando al músculo flexor largo del hallux. Ahorita vamos a ir a los músculos del pie. Ya, los músculos del pie, su región dorsal. Vamos a tener el extensor corto de los dedos, que va a estar su origen de la cara superior del calcáneo, como su inserción en expansiones dorsales de los 4 dedos. Vamos a tener como su inervación el nervio fibular profundo, que va de la L4 a la S1, y la irrigación la arteria dorsal del pie. Ya vamos a tener también el extensor corto del hallux, cara superior del calcáneo, como su origen. En su inserción vamos a tener como la expansión dorsal de la falange, como su inervación el nervio fibular profundo, y como su irrigación vamos a tener la arteria dorsal del pie. ¿Ya? También tenemos el músculo tercer fibular del peroneo. Como su origen, cara inferior del extremo distal del peroné, vamos a tener también su parte de la incisión, que va del quinto metatarsiano, su inervación en el nervio fibular superficial, y lo que le va a estar irrigando va a estar la arteria dorsal del pie. ¿Ya? Vamos a tener también el adductor del hallux. Como su origen, tuberosidad medial del calcáneo, como su inserción en cara medial de la base de la falange proximal del hallux, como su inervación el nervio plantar medial, que va a estar de la S2 a la S3 con este nervio, y su irrigación la arteria plantar medial. Ya vamos a estar en la región plantar. Cuadrado plantar, vamos a tener su origen la cara inferior y el borde lateral del calcáneo, y su inserción el tendón del flexor largo de los dedos. Como su inervación el nervio plantar lateral, y como su irrigación la arteria plantar lateral. También vamos a tener los interóseos plantares, que son 3 músculos. Vamos a tener los lados mediales de los metatarsianos 3, 4 y 5 como en su origen, y como su inserción vamos a tener las bases de las falanges proximales y expansiones dorsales de los dedos del 3, 4 y 5. Vamos a tener su nervio plantar lateral que va del S3 al S4, y las arterias metatarsianas plantares. Como interóseos dorsales,